Bienvenidos a un nuevo programa El Ciudadano desde Necochea hacia Mar del Plata y el resto del país por Somos a través de Flow. La doctora Silvina Besoín es abogada, asesora de incapaces del Departamento Judicial de Necochea y es la coordinadora de una jornada sobre familia que se va a llevar a cabo el viernes de la semana próxima aquí en Necochea, en la sede del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, delegación Necochea. Nos brinda detalles al respecto de esta realización. Doctora Silvina Besoín, las jornadas que se van a llevar a cabo en Necochea el viernes 8, ¿en qué consisten? Bueno, como todos los años y a través, por suerte, de la unificación con los tres colegios, Colegio de Magistrados, Colegio de Escribanos, Colegio de Abogados, y se suma el Instituto de Derecho, el Instituto de Estudios Judiciales este año de la Suprema Corte. Organizamos unas jornadas con la temática específica de familia. Estas jornadas que son de derecho de familia justamente es porque estamos a 10 años de la reforma del Código Civil y Comercial. Se está cumpliendo justamente en agosto del 2015, se lanza el nuevo código, que se le llama el nuevo código, ya lleva casi 10 años, para un honor enorme, una de las impulsoras a la reforma del Código Civil y Comercial fue la doctora Ida Kemmelmacher de Carlucci. La doctora Ida Kemmelmacher realmente es un nivel académico increíble. Hace 20 años que no estaba viniendo a Necochea y bueno, después de 20 años nos vuelve a visitar este año, si Dios quiere. Y bueno, también son con el doctor Montegrán, procurador de la Suprema Corte de Justicia, que también siempre la procuración acompaña estas jornadas. Y por suerte también el ministro de Corte, el doctor Torres, que también las han declarado de interés a las jornadas, tanto Procuración como la Suprema Corte de Justicia, como la Municipalidad de Necochea a través del intendente Arturo Rojas, que es quien va a dar la bienvenida a todos. Se espera un grupo de gente muy importante. El año pasado superamos los 200 presenciales, pero como el Colegio de Escribanos, la sede, no da para más de 200 personas, abrimos por suerte, se transmite directo por YouTube, la procuración, baja todo el equipo de transmisión y se va a transmitir directamente por YouTube para todos aquellos que no pueden acceder en forma presencial, que lo puedan hacer en forma virtual. Doctora, ¿esto está destinado fundamentalmente a quiénes para que participen? Sí, está destinado justamente a abogados, funcionarios que trabajan dentro de lo que es la justicia de familia, ¿no? Pero también a los equipos técnicos, porque cuando hablamos de derecho de familia hablamos de la interdisciplina, trabajar desde la interdisciplina. Ya se viene trabajando hace muchos años en que desde el derecho, en las cuestiones de familia, no podemos trabajar si no es desde la interdisciplina, con un equipo de docentes, por ejemplo, psicólogos, trabajadores sociales, que nos ayudan a pensar no desde la órbita solo jurídica, sino desde los aspectos psicológicos, sociales, y conformar así, digamos, un mejor diagnóstico de ese grupo familiar. Entonces está abierto no solo a los agentes judiciales que forman parte del Poder Judicial, sino a abogados, abogados de matrícula, escribanos, porque justamente una de la parte de la temática del programa va a abordar toda la parte patrimonial, que lo va a abordar justamente la escribana Doda, sobre la parte patrimonial de las uniones de hecho, las uniones convivenciales, y sobre los matrimonios, ¿no? Y entonces también está destinado a los escribanos, pero también a los equipos que forman parte del Poder Judicial, a los peritos, trabajadores sociales, psicólogos, que trabajan en familia. ¿Y hay algún tema en particular que para esta ocasión tiene como epicentro como para ser tratado? Sí, en realidad la temática, nosotros tratamos de abordar 5 temas fundamentales, que son muy amplios. Entonces, pero cada disertante toca un tema que se trabajó durante todo el año pasado y este año en ver dónde estaba la dificultad para trabajar, ¿no? Y entonces se va a trabajar, en principio, la doctora Ida Kemmelmacher de Carlucci, que es quien es la que hace toda la reforma en relación a la capacidad evolutiva de los niños, niñas y adolescentes, es el tema que trae para hablar, porque en estos 10 años, justamente de la reforma del código hasta ahora también, digamos, va para un nuevo cambio. Entonces, bueno,
yo dentro de lo que es mi función como asesora de menores incapaces, justamente lo que veo es cómo ha ido evolucionando la participación de los niños, niñas, adolescentes en los distintos procesos judiciales, por ejemplo, ya sea civiles, penales, que antes no existía. En la época que yo empecé, hace 30 años, no existía la participación de los niños, niñas, adolescentes en los procesos judiciales. Hoy en todos los procesos participan los niños, niñas, adolescentes, siempre y cuando estén dentro de un proceso de capacidad que puedan comprender y expresar lo que ellos sienten, ¿no? ¿Y cuál es esa participación que tienen? ¿De qué manera lo hacen? Y claro, ellos participan, o sea, todo niño, niña, adolescente puede participar en el proceso desde el principio hasta el final. Pero lo fundamental, digamos, el cambio que ha tenido es el derecho a ser oído, que anteriormente, digamos, y que ese derecho a ser oído, esa escucha que hagamos del niño, niño, adolescente, se tenga en cuenta para la opinión. O sea, esa opinión se tenga en cuenta para el momento de resolver. No es que se lo escucha, a ver, en un conflicto, por ejemplo, entre adultos, no es que se lo escucha al niño y se lo escucha, pero no se tiene en cuenta esa opinión. Claro. No, el juez, el asesor de menores, debe valorar esa opinión para decir, bueno, a veces, y muy lamentablemente, cuando el adulto está muy centrado en su lugar y no escucha al niño, a veces el que trae la solución es el niño. Porque es el que está en el medio del conflicto, en realidad, sin querer estarlo, pero sí, bueno, porque los adultos lo involucran. Sí, sí. Entonces a veces hay que saber escuchar para qué lo escuchamos y qué vamos a hacer con esa opinión. La vamos a tener en cuenta, porque si no, no lo tenemos que escuchar. Claro. ¿No? Ese es uno entonces de los aspectos a abordar en estas jornadas. Exacto. La doctora Ida Kemmermacher va a hablar sobre todo el grado de evolución, madurez que pueden llegar a tener los niños, niñas y adolescentes, y cómo ha ido cambiando esa intervención en los procesos judiciales. Después la doctora Marisa Herrera va a hablar sobre todos los nuevos temas de filiación, que en realidad tenemos un nuevo fallo de la Corte, que justamente tenemos que hacer mención a todo lo que es la maternidad subrogada, todo un tema nuevo, ¿no? Que bueno, en realidad el código, justamente, tenemos un montón de casos que no ha tenido una solución, todavía no hemos tenido una solución. O sea, por eso digo que va evolucionando el derecho a medida que va evolucionando la sociedad, ¿no? Bien, cuando te escucha maternidad subrogada, ¿cómo se puede definir? Maternidad subrogada cuando se refiere justamente a lo que se llama dentro de la comunidad el alquiler de vientres. Bien. Eso sería el alquiler de vientre que está, digamos, si se toma la doctrina, podemos hablar de diferentes puntos de vista y hay diferentes doctrinarios, unos que están a favor, otros que están en contra, como siempre pasa en la doctrina. Es un tema muy debatido, muy debatido, y la doctora Marisa Herrera, que realmente le gustan mucho esos debates y todos esos temas nuevos, lo va a venir a traer a este congreso para que se pueda debatir el tema. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros intentamos en Necochea abrir una puerta a acompañar todo lo nuevo que va con el derecho. Siempre hacemos eso. O sea, tratamos para eso están conformadas las comisiones de los diferentes colegios, colegio de abogados, colegio de magistrados, colegio de escribanos, para que justamente a través de las comisiones de derecho de familia, que son las que integran cada colegio, puedan salir estos temas. Bueno, por eso el temario no es menor, es un tema que surge de las comisiones de los colegios, donde dice, bueno, ¿sobre qué tema tenemos que abordar para ver qué modificaciones se pueden introducir? Por ejemplo, maternidad subrogada, distintas formas de filiación, niñez y adolescencia, capacidad, todo el tema de capacidad desde la órbita de los derechos humanos, que lo trae la doctora Silvia Fernández, la asesora de incapaces de Mar del Plata, que nos va a hablar de la discapacidad desde el enfoque como derecho humano fundamental, ¿no? Tener otra concepción de la discapacidad, ¿no? Que cuesta tanto insertarla dentro de la sociedad a las personas con discapacidad. Y en este temario tan amplio es cuando justamente lo que pensamos es, bueno, empecemos a pensar sobre el nuevo cambio del Código Civil, porque hace 10 años se transformaba el Código de Vélez Arfield, o sea, un Código Civil pasado un poquito de años, antiguo, digamos, ¿no? Y bueno, y hoy en día toda esta nueva incorporación que no tienen por qué, pero la mayoría de la gente no sabe que nosotros somos de avanzadas en este Código Civil. Cuando dicen nosotros... Cuando digo nosotros nos referimos al nuestro Código Civil, ¿no? Porque todos los que trabajamos con el Código Civil.
se incorporaron todas las modificaciones a todos los tratados, o sea, toda la normativa de los tratados internacionales se incorporó a nuestro código, se incorporó todas las prácticas nuevas. Entonces, pero eso fue hace 10 años, y esto es como decimos siempre, el derecho va evolucionando y va cambiando de manera dinámica. Entonces se transforma y va cambiando la realidad. Exacto, pero ¿de qué sirve el derecho, no? Uno siempre dice, ¿para qué tiene que acompañar? Bueno, justamente el derecho tiene que acompañar esta transformación y estos cambios de la sociedad, porque si no, no sirve. Un derecho estático que no acompaña estos cambios no sirve dentro de lo que es el derecho. Por eso siempre pensamos, y cuando hablamos con Marisa, con Aida, con la gente metida dentro del derecho que siempre están pensando en estos cambios, es qué nuevos cambios se van a ir proponiendo ahora a partir de las distintas jornadas y encuentros para el derecho de familia, ¿no? De modo que es una jornada de debate y de reflexión, podría decirse. Por supuesto, sí. Siempre las jornadas, aparte de ser jornadas de capacitación, ¿no?, que nos vienen muy bien a todos los agentes judiciales, los abogados, son también de reflexión. Y no solo de capacitación y de reflexión, diría yo, sino que también son de intercambio, ¿no? Que son muy ricas. Porque al declarar el señor procurador y los ministros de corte a estas jornadas de interés, el ministro Torres viene a abrir la jornada junto con el doctor Contegrán, y el presidente, perdón, no me quiero acordar, el presidente del Colegio de Provincia de Escribanos. Longhi. Digo porque es la casa de los escribanos donde siempre nos dan el lugar. Son los anfitriones, hacerla, ¿no? Siempre decimos el intercambio es riquísimo, porque al declararlas de interés permite que puedan venir de toda la provincia de Buenos Aires. Entonces, al venir asesores, defensores, jueces de familia. Nosotros trabajamos de una manera en Necochea, capaz que Mar del Plata está trabajando de otra manera, y capaz que La Matanza está trabajando de otra manera. Siempre nos vamos como retroalimentando cómo trabajamos, y siempre nos sirve para crecer y para pensar mejor. Bien, seguramente también porque son distintas las realidades, ¿no? Más allá de que hay situaciones que son similares, las realidades socioeconómicas son diferentes, ¿no? Bueno, y eso justamente es algo que el doctor Contegrán siempre marca, que en los lugares chicos como Necochea, nosotros tenemos que contar cómo trabajamos desde lo intersectorial y desde lo interinstitucional, qué bueno que es, ¿no? Porque esto de poder 3 colegios, justicia, colegio de abogados, colegio de magistrados, colegio de escribanos, la procuración, poder unificar criterios de intervención en relación a un congreso y armar un temario y todos poner el esfuerzo para hacerlo, no es fácil, no se ve en otros departamentos judiciales que estemos unidos para trabajar. Y esto es para el bien de la sociedad, para el bien de la comunidad entera. Recordemos entonces, la jornada es el viernes 8 en el salón del Colegio de Escribanos local, durante todo el día. Todo el día, 9 de la mañana a 7 de la tarde, que vamos a concluir con un homenaje a la doctora Aida Kemelmacher de Carlucci. Muy bien. Doctora Silvina Besoin, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Marcos Pascua es un ingeniero civil que se ha dedicado también al urbanismo. Proviene de la ciudad de Olavarría, hace ya unos años que está radicado aquí en Necochea y se ha encargado de estudiar precisamente de qué forma ha venido creciendo la ciudad de Necochea, y por eso lo consultamos acerca de varios temas que tienen que ver con el presente y el futuro de nuestro territorio. Marcos Pascua, vos sos ingeniero civil. Así es, ingeniero civil. Pero te has ocupado del urbanismo, de lo que tiene que ver con el tránsito vehicular, con el funcionamiento de ciudades. ¿Por qué razón te fuiste volcando hacia eso? Yo terminé la carrera con una tesis de seguridad vial. La carrera de ingeniería civil. La carrera de ingeniería civil, exacto. Hasta ese momento no tenía muy claro qué hacer en la profesión. Y la tesis me orientó un poco sobre qué trabajar. Hay una parte de la temática de seguridad vial que la ingeniería civil en particular, tiene responsabilidad, pero no está muy metida en tema, no está muy metida en la política pública. Bien. Entonces ahí empecé a detectar, mi búsqueda fue a ver si había fallas de diseño en nuestras rutas o en nuestras calles, particularmente rutas, que fue lo que analicé ahí, que deriven en siniestros viales. Y ahí me encontré con que es muy pequeño el porcentaje que incide la infraestructura en los siniestros viales. Es decir, que el factor humano es predominante. Sí, está presente en un 89%
de cada 100 siniestros viales, de una estadística que hizo una aseguradora durante 10 años, de analizar sus siniestros viales. De modo que la inconducta o la falta de previsibilidad de los conductores lo que genera en la mayor parte de los accidentes lo mismo. Exactamente, sí. En la mayoría, en casi 9 de cada 10 siniestros viales, está presente la causa humana, que es lo más preponderante. Bien. Así que estudiaste lo que tiene que ver con las rutas, pero también lo que es el tránsito en las ciudades. Sí, porque no hay manera de entender qué pasa con la siniestralidad si no analizamos la movilidad en general. Yo lo que planteo es, podemos solucionar una esquina en particular, una intersección en particular que tiene cierta problemática, pero eso no va a hacer que se traslade esa mejora al resto de la ciudad. La forma de hacerlo es analizar cómo se mueve la gente. Cómo, por qué y para qué también. Entonces, a partir de ahí empezar a diseñar la ciudad de otra manera. Es decir, me llamó la atención particularmente una frase que vos emitiste en algún medio de comunicación, donde aseguraste que habías visto pocas ciudades que respetaran tan poco al peatón como Necochea, ¿no? Sí. ¿Y esto podés ampliar al respecto? Sí, yo vengo de La Barría, que es una ciudad que respeta mucho el peatón. No es que maneja muchísimo mejor que el Necochea, pero en La Barría se respeta el peatón. En general se frenan las esquinas, se espera que pase. Acá hay como una preponderancia del automóvil por sobre el peatón. Cuando hablamos de derechos y obligaciones, el peatón, al ser el usuario más vulnerable de la vía pública, tiene mayor prioridad. Y acá no se respeta. Incluso me he encontrado en situaciones que me tocan bocina para que cruce más rápido, haciéndolo por la senda peatonal, ni siquiera que estaba haciéndolo por fuera de... Y he visto en ciertas situaciones más o menos lo mismo, no es que es un relato personal, sino que he encontrado como que no hay mucho respeto al peatón. Al peatón, exacto. Y en general, a la ciudad de Necochea, ¿cómo la observás en lo que tiene que ver precisamente con el tránsito, más allá del peatón en particular? Más allá de esto es el problema de la velocidad. Hay circulación a muy alta velocidad, que es lo que pasa más o menos en todos lados. Pero hay ciertas arterias, ciertas vías que se circulan muy rápido. Yo siempre pongo el caso más emblemático de acá, que es la Diagonal San Martín, que es imposible andarla a pie, es muy insegura andar en bicicleta, se anda muy rápido, porque es una vía que son 26 metros de ancho solo de calzada, o sea, tenés 2 carriles distribuidos 13 y 13, y te entran 2 carriles, fácil 3 carriles, estacionamiento, 2 carriles y medio de circulación, seguro, y en eso vos tenés una extensión por lo menos 200 metros hasta que te encontrás un semáforo. Claro. Y si lo pensás, la cantidad de desarrollo que vos tenés para circular y para levantar velocidad en ese poco tiempo es muchísimo, en esa poca distancia. Sí. Y es una vía es bastante parecido como una recta que vos acelerás y si enganchaste a onda verde, más todavía. Más todavía. De hecho, no es casual que muchos de los siniestros viales se den en la rotonda de la 59 y Diagonal, que es cuando pegan la vuelta. Siempre, todos los años, termina algún siniestro vial estampado contra la vereda frente a esta rotonda, porque es la circulación a alta velocidad que hace que... ¿Y cuáles serían las sugerencias o las soluciones que podrían aplicarse para tratar de que los conductores circulen a menor velocidad? La infraestructura. Yo creo que es muy importante avanzar en la infraestructura. Por supuesto que es lo más caro también. ¿Infraestructura qué significaría? ¿Colocación de mayor cantidad de semáforos? ¿Modificar la traza? Puede ayudar, pero yo creo que como estrechar los carriles podría ayudar mucho a disminuir la velocidad. Porque incluso justo armarte de bicicletas el peligro, y en algún momento se barajó la posibilidad, se planteó una iniciativa de hacer una bicisenda en el centro. O sea, que en el centro dividir estos 2 carriles, las 2 calles, digamos, de 13 metros y 13 metros, pero en el medio colocar una bicisenda. Sí, yo creo que eso es bastante peligroso, mandar al ciclista por el medio. Sobre todo, es muy inseguro no el circular por ahí, sino cómo haces el ingreso y el egreso de la ciclovía, porque tendrías que atravesar toda la mano de 2 carriles y medio, excepto que lo ordenes con semáforos o establezcas ciertos puntos de entrada y salida. Yo creo que la propuesta como lo más segura es establecer estos carriles de ciclovía sobre las márgenes. Bien. Que vos los tengas contra las veredas, que puedas permitir estacionamiento, porque hay diseños de ciclovías que te permiten estacionar
y que tengas un carril de medio de circulación, 2 carriles a lo sumo. Bien, sería lo más adecuado para este caso en particular de la diagonal San Martín. Sí, e incluso establecer, es algo muy parecido a lo que se hizo en Avenida Libertador, en Capital Federal, que agregaron ciclovías y agregaron dársenas para que pare el colectivo. Claro, esas están en la parte central, las dársenas. Las dársenas de Libertador están sobre las veredas. Sobre las contra veredas. las veredas. Tenés vereda, ciclovía y dársena, y carril de circulación. Claro, eso. Y lo que tiene que ver también con los elementos que contribuyen a que haya siniestralidad en cuanto a los automóviles, ¿importa también el número de vehículos que haya? En una ciudad como Necochea, por ejemplo, ¿cómo consideras que es el número de autos en relación con la población? Porque, bueno, lo que está pasando en estos últimos 15 años, por lo menos hubo un crecimiento del parque automotor a nivel país muy grande. Creció aproximadamente promedio en todo el país 77% entre 2010 y 2022 el parque automotor, con una población que creció el 14% promedio. ¿Sí? Hay una desproporción. Hay una desproporción. Hay más, por lo menos hay un auto cada 1,5 personas aproximadamente. No llegamos todavía al auto cada 2 autos cada 1, pero estamos ahí en una estadística alta. Y todo esto fue un crecimiento que no responde solo a cuestiones de querer tener un auto, sino a cuestiones económicas. En general, cuando hay un momento económico bueno, la venta de los autos repunta, se miden mucho los patentamientos, es un punto para mirarlo. Pero a su vez, el decaimiento o cómo se ha ido perdiendo la calidad del transporte público ha hecho también a que se privatice el transporte. Privatice del lado de, bueno, yo me... Claro, sí, entiendo lo que querés decir en cuanto a que se ha privatizado de hecho. Claro. Es decir, cada vez más la gente utiliza su propio vehículo, sea desde una bicicleta, una moto, un automóvil para circular y no un medio público de transporte. Exacto, y eso que pasa, como te digo, de una manera, cuando hay momentos económicos buenos, hay crecimiento del parque automotor, cuando hay momentos económicos malos, hay un crecimiento del parque de motocicletas. Acá, hablando de ideales o de utopías, podría señalarse que lo ideal sería que la mayor parte o buena parte de la gente utilizase más el transporte público. Idealmente. Digamos, los países que están trabajando, porque no es un tema solo nuestro, la movilidad, sobre todo atendiendo al tema del cambio climático, apuntan a que la gente use el transporte público. Pero no es una cuestión declarativa. De repente te cerraron el centro urbano. Claro. En Nueva York, para entrar al centro urbano, tenés que pagar una tasa de circulación, se llama. O sea, vos si querés ingresar al centro, tenés que pagar. O sea, se desalienta de esa manera. Se desalienta el uso del automóvil. El uso del vehículo. Porque a este ritmo va a llegar un punto que no vamos a poder circular más. Es muy caótico. Digamos. El auto ocupa el 80% del espacio público, el 90% de su vida está detenido, aporta muchísimos en las emisiones, y en la provincia de Buenos Aires, de cada 10 siniestros viales, 6 están involucrados los autos. Claro. Entonces, hay una problemática integral que alguien puede decir, la bicicleta cruza en rojo y eso puede generar un siniestro que es totalmente válido, pero hoy el principal problema que tenemos es que tenemos muchísimos autos para un espacio público que es siempre el mismo y que el crecimiento de la ciudad tampoco está ayudando. Si miramos cómo está creciendo Necochea, se está como ensanchando, se está tomando la 10 como un eje de crecimiento y de construcción, y a su vez también la 58 que está avanzando, y todo eso está yendo como hacia el lado más hacia el 150 y pico. Como hacia el sur, claro. Claro. Y eso te obliga a tener auto, porque el transporte público no llega allá. No. Y la mayoría de esa gente trabaja en el centro. Y si te fijas, durante la semana es muy difícil encontrar estacionamiento en el centro, pero durante el fin de semana queda totalmente libre, ¿no? Sí. Y eso observa que lo que señalás vos, una densidad de tránsito cada vez mayor en esas dos avenidas que nombraste, la 58 y la 10. Es notorio el incremento que ha habido en los últimos tiempos. También, ¿de qué manera se puede desalentar el hecho de que haya tanto crecimiento hacia un sector de la ciudad, o eso es positivo, es negativo? ¿Cómo ves eso de que efectivamente, creo que es indefectible el crecimiento hacia ese sector porque es hacia ahí donde hay espacio, ¿no? Sí. Sí, la particularidad que tiene Necochea es que no tiene muchos lados para crecer. Claro. Entonces, eso te permite direccionar el crecimiento. Lo que pasa es que vos no podés hacerlo ordenadamente sin la intervención de la política pública.
Yo lo que observo acá es que hay mucho crecimiento de privado, por emprendimiento privado personal, pero a su vez quienes están generando el suelo son los desarrolladores urbanos o las inmobiliarias. Ellos son los que se encargan de comprar y repartir el suelo en función de su ganancia o de lo que van encontrando disponible. Claro. Y eso atenta contra la ciudad, porque para el desarrollador urbano, el desarrollador inmobiliario, es indistinto si vos tenés los servicios o no. Para el Estado no es lo mismo llevar los servicios hacia el sur, a este sector que no está desarrollado en cuanto a servicios, que densificar el centro donde vos ya tenés esos servicios. Entonces ahora se está dando una particularidad que mientras las viviendas se van ubicando cada vez más lejos de la zona céntrica, en la zona céntrica tenés muchísima casa en venta. Sí. Entonces, ahí es donde tendría, o idealmente debería intervenir el Estado y decir, yo prefiero densificar acá, o comprar esta vivienda y tratar de ubicar a alguien que le interese, porque es más caro el día de mañana llevar cloacas, luz, agua hacia esos sectores que tratar de aprovechar lo que ya tenemos. Claro, porque además hay en el medio tramos que están deshabitados totalmente. O sea, no es que está densamente poblado desde el centro hacia estos sectores, sino que en el medio hay muchos lugares que hay muy pocas viviendas. Hay pocas viviendas, claro. Ujú. Sí. Lo cual obviamente hace, como vos decís, costoso el servicio, cualquier tipo de servicio. Claro, si bien, según el último censo, hay una alta cobertura en la ciudad en cuanto a cloacas y en cuanto a agua potable, no es redituable eso. Está bien que pase. A tu criterio, entonces, debería haber una mayor intervención del Estado, municipal en este caso, para tratar de alentar que se compren viviendas, habrá que buscar con qué mecanismo, en las zonas más pobladas. Sí, hay instrumentos urbanos que te permiten eso. De hecho, este año se aprobó una densificación sobre la avenida 10 que permite edificar hasta 10 metros frente al parque. Eso te permite densificar ese sector y atraer gente. Lo que pasa es que si vos solamente te encargas de la parte de un código urbanístico, es difícil que alientes al desarrollador. Tiene que haber otro incentivo. Digamos, es un trabajo público-privado de incentivo y de, bueno, yo te invierto porque vos me das cierto incentivo. De estos hay muchos instrumentos. Yo siempre menciono un caso emblemático que es Singapur, que tiene una superficie de kilómetros cuadrados que es menor al partido de Necochea. Son 7.000 kilómetros cuadrados, si no recuerdo mal. Y ahí el suelo es todo estatal y las viviendas son estatales. Entonces a vos se te concesiona por un determinado tiempo tu vivienda, que no es tuya, es del Estado. Entonces el día de mañana se te vence esa concesión y el Estado decide qué hacer ahí. Si yo de repente tengo que densificar, porque necesito que la gente no se me vaya más lejos, densifico, en vez de tener una vivienda, pongo un edificio de 10 pisos, por ejemplo. Entonces vuelvo a concesionar eso. Digamos, mantener el control sobre el desarrollo urbano hace que de alguna manera sea más eficiente el aprovechamiento de los recursos. Y siempre hablando, en eso estamos hablando de economía, de política, y sin mencionar el cambio climático, que es otro factor que también entra en juego en la ciudad. ¿Y de qué manera tiene incidencia el cambio climático? Y en la movilidad es sustancial. Hoy en la movilidad, estuvo un estudio en el AMBA hace unos años en el que se midió la movilidad. Se midió cuánta gente usaba qué tipo de vehículos y cómo incidía eso en la emisión de gases de efecto invernadero. Claro. Entonces tenías que durante ese tiempo el 27% de los viajes se hicieron en automóvil y representaron el 49% de las emisiones de gases de efecto invernadero. El 33% se movió en transporte público y eso representó el 7% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, por eso es importante, en principio, evitar que la gente se vaya cada vez más lejos y si se va cada vez más lejos, brindarle un transporte público que le sirva. Claro. ¿Sí? Y después, esto mismo que hablamos hoy, si tenés gente que se te va cada vez más lejos, también ofrecer como no tanto centrificar, digamos, si tu idea, supongamos que la idea sea que la gente se vaya cada vez más lejos, entonces vos tenés que empezar a descentralizar este centro urbano que tenés hoy, sobre todo en una ciudad que es tan extensa. Claro, porque en definitiva viven lejos, pero cuando tienen que hacer un trámite o tienen que realizar cualquier tipo de actividad, bueno, de hecho, hasta para llevar a los chicos al colegio, familias se trasladan diariamente, ¿no? Sí, y tienen que venir al centro. Sí. Porque es donde tenés toda la parte administrativa, la parte educacional, la parte de comercio. Creo que para eso, bueno, hay que tener la perspectiva de que un Estado esté pensando en
décadas hacia adelante, ¿no? Sí. Aquí estamos siempre con el agua al cuello Sí. y pensando en el día de mañana simplemente, ¿no? Es muy difícil y la verdad es que no, para consuelo de tontos, no le pasa solo a Necochea. Digamos, es muy difícil proyectar. Se arman grandes planes urbanos, pero eso requiere un seguimiento y no siempre pasa. Y a veces se va como tapando agujeros o se va detrás del desarrollador inmobiliario que se dedica a crear suelo. Claro, sí, Es su sí, única sí, tarea. entiendo. Lo mismo está pasando, hay un desarrollo inmobiliario muy importante en una zona de Quequén, en la zona balnearia, ¿no? Ujú, Ujú. sí, hay mucho como emprendimiento barrio cerrado. Ujú. Y eso también es un problema en cuanto a los recursos, porque de repente cuando aparecen estos emprendimientos generalmente hay dinero. Entonces, ese dinero te permite a vos llevar los servicios y de repente tenés un sector que está muy cargado de servicios, que además seguramente te carguen ya no un vehículo por familia, sino 2 o hasta 3. Y tenés todo otro sector de la misma ciudad totalmente sin desarrollo. Sí. De hecho, Necochea y Quequén tienen 8 barrios populares que están inscritos en RENAVAP. Sí. Que estamos hablando de barrios que no tienen ni electricidad, ni agua potable, ni cloaca, al mismo tiempo que tenés otros desarrollos que tienen todo. Y eso es parte de la desigualdad. Digamos, no es una crítica, es una descripción de la desigualdad urbana que se genera cuando no se genera suelo de forma equitativa. Claro. Muy bien, así que aquel interés tuyo al egresar como ingeniero civil por el tránsito fue derivando en todos estos conocimientos que nos estás transmitiendo. Uh-huh. Y me quedo con el primer apunte, ¿no? Lo que señalabas de que muchas veces desde los medios de prensa se habla de ruta de la muerte o de avenida peligrosa y en definitiva, si bien hay algunos casos que el estado no es bueno, es la conducta humana la que fundamentalmente contribuye a que haya accidentes de tránsito, ¿no? Hoy es la principal y yo creo que si comparás, que esto se puede ver mucho en la ciudad, de repente vos tenés una vía que tiene muchos baches, la pavimentan y después cuando comparás el número de siniestros viales antes, eran muchos menos antes cuando tenía pozos que posterior cuando no los tiene. Claro. Porque eso, el estado de la infraestructura te hace levantar velocidad. Uh-huh. Principalmente, lo que hablamos hoy es el ancho. Claro, también. El ancho de las calles cuando... A veces estrecharlas contribuye a que se disminuya la velocidad. Sí, en ese sentido sí. se han colocado últimamente lo que le llaman volardos, creo que es la denominación. Los volardos, sí. En algunas esquinas que, bueno, uno de hecho va manejando, va conduciendo el vehículo y instintivamente disminuye la velocidad, ¿no? Uh-huh. Sí, esa es un poco la idea y también generar visibilidad, que es sobre todo el de 63 y 58. Y 58, ahí se ha disminuido mucho también los accidentes, porque efectivamente no se veía cuando ingresaba un vehículo de 58. Claro, sí, Uh-huh. ahora puedes ver, y bueno, y estrechártelo te hace que aminores la velocidad. Uh-huh. La idea, entiendo que esto está detrás de un estudio del Observatorio Vial, que se va midiendo esto, y después hay que tratar de ir extendiéndolo, a ver a qué otras zonas, de ver cuáles son las zonas que se pueden peatonalizar. Yo creo que una posible peatonal es 56, entre 59 y 61, unir la plaza con la municipalidad, uh-huh. Porque esa es una zona de mucha circulación peatonal, sobre todo entre semana y de mañana, sí. Y la gente no sabe bien por dónde cruzar, generalmente cruza por el medio porque viene caminando por el medio de la plaza. Y el problema que tenés es que nunca tenés un curso limpio. Sí, se cruza frente a la municipalidad cuando claro. doblan rápidamente los vehículos allí, ¿sí? Sí, y nunca tenés un corte, porque los semáforos están todo el tiempo. Porque si no es de uno, es el otro que habilita, ¿no? Claro. Exacto. Sí. Y si no es una peatonalización permanente, pues una peatonalización temporal. A las 2 de la tarde la levantás. Pero tenés ciertas zonas en que podés generar esto. Incluso podés generar un eje administrativo uniéndolo con el centro cívico. ¿Qué pasa con los colegios? Hoy tienes muchos problemas. Ese es otro problema, sí. Una fila, sí, tremendo. De doble fila. Y también en ciertas ciudades, incluso en Buenos Aires en la pandemia lo hicieron, podés cortar el tránsito durante la hora pico de ingreso y egreso y te evitas todo ese quilombo que tenés, que la gente llegue caminando. Sí, digamos, sí. Estamos muy acostumbrados al auto y si pudiéramos... Ingresar, algunos quieren prácticamente ingresar al aula con el chico claro. a bordo del vehículo, ¿no? Sí, si tuviéramos la posibilidad de meterlo al lado de la cama, iríamos también. En auto también. Sí. Es una cuestión cultural. Exacto, sí. Marcos, por supuesto que el tema da para mucho. Uh-huh. Muchísimas gracias por todos estos apuntes que nos has marcado acerca de
del funcionamiento de la ciudad, del tránsito y también de los peatones. Bueno, gracias y gracias por la invitación. Hacemos la primera pausa en Ciudadanos, ya volvemos con más invitados. All my time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen, but the last stage is gone. I hope somewhere your voice promises less and us more, but still my pillow's on the floor. Anyone could say that we are never assured, for things we're dreaming of are always out of the store. Pages light up. Containers Necochea. Hacemos realidad tu sueño. Prepárate para lo imposible con la potencia de la nueva Ford Ranger. Nuevo motor V6 diésel con 250 caballos de potencia. Ford Ranger, nueva generación. Que venga lo imposible. ¿Quiere un buen consejo para su negocio? Asesórese con un profesional en ciencias económicas matriculado. Consulte unbuenconsejo.com.ar. Es un mensaje del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín, 1471. Teléfono 43 66 31. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. Dársena de Servicios Puerto Quequén Sociedad Anónima. Agencia Marítima, servicios complementarios para el transporte marítimo, explotación de servicios de terminales como puertos y muelles.
Dársena de Servicios, Puerto Quequén, Sociedad Anónima. Unas más que interesantes jornadas se desarrollaron en el Salón de Usos Múltiples del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, cuya temática fue crianza digital y ludopatía, dos temas totalmente vigentes en la actualidad. La licenciada Lucía Feinboim de Bienestar Digital fue una de las disertantes y esta es simplemente parte de una de las charlas que ofreció durante estas dos jornadas. Un mundo, una sociedad que ya no existe, ¿no? Que estamos despidiendo, la sociedad que vio nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, en algún punto nuestros padres, nuestras madres, que hoy se está reconfigurando. Intentamos entender en qué se está reconfigurando, pero todavía estamos muy en el medio del baile como para pasar el limpio. Pero sí empezamos a ver cómo impacta en la vida cotidiana una nueva sociedad que claramente está afectando nuestra forma de ser, de estar en el mundo, de convivir, de tener vínculos, de disfrutar las experiencias, de aprender, ¿no? Hay mucho que está cambiando, a veces sentimos como esta intensidad que es así, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a procesar algo si ya aparece algo nuevo, ¿no? Nos estamos queriendo acostumbrar a los chicos en redes sociales, en jueguitos, y aparece inteligencia artificial y es empezar de cero, ¿no? Y bueno, no llegamos ni a asimilar ni a leer todo lo que tenemos pendiente para leer sobre estas cuestiones, que ya aparece lo siguiente, son tiempos muy intensos, por eso también creo que estos espacios son indispensables, ¿no? De poder frenar un poco la vorágine de la sobreinformación, de la vorágine del día a día, y si pensemos en conjunto, colectivamente, escuchémonos, para empezar aunque sea a pasar limpio algunas cositas que nos puedan servir. En esta sociedad actual, que claramente está cambiando profundamente, hay algo que es protagonista, ¿no? Que es la tecnología digital. Pero creo que hay una invitación que me parece interesante cuando pensamos en cómo impacta hoy la tecnología digital en nuestras formas de ser y estar en el mundo. Podemos pensarlo de diferentes maneras. A mí me gustaría traer algunas, cada uno va a elegir, ¿no? Porque la idea no es que bajar línea de cuál tenemos que elegir, pero sí cuál es la más quizás interesante o compleja para pensar lo que pasa. Por un lado existe esto, no sé si escucharon hablar del determinismo tecnológico, ¿no? Es decir, bueno, todo lo que pasa hoy está determinado por una tecnología que podría ser como una herramienta neutral, ¿no? Entonces vemos a los chicos y decimos, bueno, los chicos ya no se vinculan, los chicos no tienen concentración, los chicos no les importa la privacidad por la tecnología, ¿no? Después está esta idea muy optimista, ¿no? La tecnología nos va a permitir vivir mejor, saltear todas las enfermedades, vivir 130 años, ¿no? No vamos a tener que trabajar, vamos a vivir de un salario universal, todo ese optimismo. Y obviamente siempre está la tercera vía un poco más profunda y compleja, que es pensemos cómo se relaciona la tecnología, no solo con la sociedad, sino también con el momento actual de nuestro modelo, de nuestro sistema de acumulación, ¿no? La licenciada Jimena López, presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, no se limitó al rol de anfitriona, sino que también habló sobre uno de los temas abordados. Concretamente, en este caso, lo hizo sobre ludopatía, sobre todo teniendo en cuenta que ella, más allá de circunstancialmente presidir el ente portuario, es licenciada en Trabajo Social. Dicen que la ludopatía es jugar. La ludopatía es un consumo problemático. Es una adicción, no tiene nada que ver con jugar, ni con lo lúdico, ni con el derecho a ser infantes o el derecho a vivir la infancia de nuestros chicos y chicas. Y me parece que es importante, y para quienes estamos en los ámbitos preventivos, como la escuela, como los centros de salud, como los consultorios, como los lugares donde transcurren las infancias, es fundamental el vocabulario que vamos a utilizar. Los chicos, cuando apuestan, no están jugando, porque no recrean ningún mundo posible en un juego que implique la utilización del dinero. No hay forma posible de ser niño o niña donde hay una mercantilización de esa infancia. Pensemos que hoy en día el escenario está pensado para que justamente los chicos y las chicas sean tomados como sujetos de consumo. Se legisló para que la Comisión Nacional de Valores, lo que se llama la timba financiera específicamente, chicos y chicas de 13 años puedan ingresar para justamente jugar en lo que se llama la bolsa o jugar en el tema de los bonos. Menores de edad,
menores de edad que particularmente pueden no tener la conciencia necesaria o las habilidades suficientes para estar manejando esa herramienta. Y eso es responsabilidad nuestra como sociedad. No podemos cargar las tintas sobre un tercero. Hay algo que se habilita desde el mundo adulto para que los chicos y chicas estén en ese lugar. Entonces, ayer uno de los desafíos más grandes, yo ayer estaba como mamá, hoy estoy como licenciada en trabajo social, uno de los desafíos más grandes es que el mundo adulto vuelva a ser adulto justamente, en esto de cómo trabajamos con nuestros chicos y chicas, el diálogo. Hacemos la segunda y última pausa. All my time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen but the last stage is gone. I hope somewhere your voice promises less and us more, but still my pillow's on the floor. Anyone could say that we are never assured, for things we're dreaming of are always out of the store. Pages light up. Dársena de Servicios Puerto Quequén Sociedad Anónima. Agencia Marítima, servicios complementarios para el transporte marítimo, explotación de servicios de terminales como puertos y muelles. Dársena de Servicios Puerto Quequén Sociedad Anónima. Prepárate para lo imposible con la potencia de la nueva Ford Ranger. Nuevo motor V6 diésel con 250 caballos de potencia. Ford Ranger, nueva generación. Que venga lo imposible. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre, al servicio del productor agropecuario. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Trabajando permanentemente para la jerarquización del notariado profesional. Hay remedios que pueden ser peores que la enfermedad, los que se venden fuera de la farmacia. Proteja su salud y busque el remedio donde debe estar. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. CAPROC, Cámara Industrial de Producción y Servicios de Puerto Quequén. Aportar desde el conocimiento y la experiencia. CAPROC. Contacto info@caproc.com.ar. Containers Necochea.
hacemos realidad tu sueño. Asociación de Cooperativas Argentinas, la principal organización de productores del país. Semillas, fertilizantes, agroquímicos, asesoramiento gratuito sobre mercados y operaciones de futuro y opciones. Minimice los riesgos de las fluctuaciones de precios. Asegure un valor a su cosecha. Los periodistas Rodrigo Esteves Andrade y Matías Méndez escribieron un libro cuyo título es Ahora Alfonsín, replicando lo que fue un eslogan de campaña ya por 1983. Precisamente los pormenores de esta campaña política, que fue la primera que se hizo profesionalmente, tal cual lo recalcan los autores, es el tema que abordaron en una charla que se brindó aquí mismo, donde hacemos este programa, en el Centro Cultural de Necochea, Biblioteca Popular Andrés Ferreira, con la presencia de dirigentes y militantes del radicalismo fundamentalmente. Ahora Alfonsín fue el eslogan allá por el 83, de aquella campaña. ¿Por qué decidieron escribir un libro hoy, décadas después? Bueno, porque creíamos que había una deuda a propósito de esa etapa de la Argentina, que era narrar la historia de una campaña que cambió, como decimos nosotros en el título, la Argentina para siempre. Una historia que hoy está próxima a cumplir 41 años de continuidad democrática, sin vetos, sin proscripciones, sin presos políticos, algo que hoy nos parece natural, pero que en la Argentina hasta el 10 de diciembre de 1983 era una rara avis. ¿En qué se caracterizó la campaña de Alfonsín? Bueno, fue una campaña que tuvo la singularidad de tener un candidato para la hora con una sensibilidad extraordinaria, con un mecanismo de comunicación completamente disruptivo para la época, con una estructuración del discurso disruptiva para la época, y que además sumó el hecho de que fue la primera campaña publicitaria profesional de la historia argentina. Esto puede parecer un dato jactancioso, pero no lo es. Les confieso que nosotros, investigando con mi colega y amigo Matías, podemos decirlo sin temor a equívoco, que fue una campaña de un profesionalismo que no se había conocido en la Argentina y con una capacidad de comunicar las cosas de un modo que nunca había pasado. Por caso, dos elementos para entenderlo. El primero es una campaña que en sus publicidades habla para nichos, es decir, hay una publicidad dirigida al trabajo, hay una publicidad dirigida al estudiantado, hay una publicidad dirigida a la mujer, y por caso es la primera vez que un candidato a presidente en un spot publicitario de segundos le habla a la mujer argentina. En la Argentina esto, que parece natural, hace 40 años era imposible y ningún otro candidato lo hizo. Parecía para algunos imposible que se venciera el peronismo en elecciones libres en aquel momento. Sin embargo, Alfonsín siempre confió en el triunfo. ¿Por qué razón cree que tenía esa confianza? Alfonsín tenía una enorme confianza en el proyecto que estaba liderando. Tenía mucha confianza en su equipo y tenía mucha confianza en la sociedad argentina. Siempre se dice que los grandes líderes son los que hacen coincidir sus valores con el momento de una sociedad. Alfonsín pudo hacer coincidir esos valores que él tenía, esa propuesta ideológica, esa propuesta de gobierno, con un momento de la sociedad que estaba reclamando lo que formaba parte de sus convicciones más profundas: la democracia, el diálogo, la convivencia, el respeto al otro, la paz. Alfonsín encaró todo eso y él supo desde un primer momento que él iba a ser presidente de la nación, porque veía que eso era lo que la sociedad argentina estaba reclamando. En un momento de la charla alguien recordó el cántico donde se promovía que tenían que poner en el paredón a los militares que habían gobernado previamente, y Alfonsín frenaba a la gente en ese sentido y los retaba. Sí, nosotros narramos en el libro un acto en Lanús, que es un acto masivo. Alfonsín tuvo una serie de actos muy importantes en el conurbano bonaerense que eran en canchas de fútbol, muchos, en el caso de Lanús era en la vía pública, y este canto, paredón, paredón, a todos los milicos que vendieron la nación, que era habitual. Yo tenía 10 años, pero lo escuchaba en la escuela primaria, se escuchaba en las canchas de fútbol, se escuchaban los recitales de rock, se escuchaban los actos políticos. Alfonsín levanta su mano y dice: no, esa no es la Argentina que nosotros queremos hacia adelante. ¿Qué importancia tuvo aquel ataúd que quemó Herminio Iglesias en el acto final de que se hizo en la 9 de julio? Bueno, es durísimo decirlo. Sin duda,
a todos la violencia de esa campaña no se reduce a la quema de esa corona fúnebre en torno al ataúd que decía UCR y decía Raúl Alfonsín, y que el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, fallido candidato a gobernador Herminio Iglesias, presidente de Avellaneda, es quien intenta en varias oportunidades quemarlo. Es muy triste, eso sucedió el viernes previo a la elección, en el cierre de campaña del peronismo, en el Obelisco, en un acto muy masivo, en un acto que naturalmente, por esa misma masividad, la inmensa mayoría de la gente que concurrió no vio la quema del ataúd, debo decirlo. Esto fue casi las 10 de la noche del día viernes, el viernes antes de la elección. A las 0 horas de ese sábado se iniciaba la veda política, por lo tanto nunca más se replicó esa imagen en la televisión argentina hasta recién pasado el día de la elección. Por lo tanto, la real injerencia que pudo haber tenido eso en la campaña es menor. Y debo decir algo más. Todas las encuestas, que eran muchas por cierto, mucho más de las que en general se recuerdan de 1983, anunciaban una cómoda ventaja del candidato radical que era Raúl Alfonsín. Después de muchas reuniones, conversaciones, diálogos, discusiones, entredichos, se trató en el Consejo Deliberante de Necochea un proyecto para la aplicación de una fórmula polinómica a través de la cual se decide cuál es el valor del boleto de colectivos aquí en el distrito de Necochea. Más allá de que hubo discusiones, se aprobó por mayoría y por lo tanto va a comenzar a aplicarse. Esto lo que significa es que se va a evitar que cada 2 meses, cada mes o cada periodo determinado se discuta en el cuerpo deliberativo cuál es el valor del boleto, porque esto, a mi consideración personal, se presta a algunos aspectos que tienen que ver con la política partidaria, también con algunas dosis de demagogia de algunos integrantes del cuerpo deliberativo. Habiéndose introducido 4 ítems concretos cada bimestre, entonces, aplicando esos ítems, se va a decidir cuál es el valor del boleto plano y también de los restantes aquí en el distrito de Necochea. Un hecho que consideramos positivo, más allá de que algunos que votaron en contra consideren lo contrario y estimen que debe ser el cuerpo deliberativo el que fije el valor de un boleto de micros. Con este breve comentario arribamos al final de un nuevo programa. Nos vamos a reencontrar como siempre los miércoles a partir de la hora 19 por Somos a través de Flow. Nos pueden seguir también en nuestro propio portal de noticias que es www.elciudadanonecochea.com.ar y por supuesto que también estamos en YouTube y en otras plataformas digitales. Hasta la semana que viene.